Bienvenido a este su programa La Verdad en Jesucristo. Esta será la segunda parte de lo que es el tema contradicciones en la Biblia. Como ya le había comentado en el primer video, no hay contradicciones en la Santa Escritura. Solamente es falta de entendimiento porque entendamos que la palabra de Dios tiene misterios y hay revelación dentro de ella. Aquel que esté falta de sabiduría, la palabra dice, pídala a Dios. No te dice por ningún lado que vaya a eruditos de la antigüedad o que busque algún tipo de bosquejo o algún otro estudio hecho por hombre, ni filosofías ni teologías de hombre, sino que lo pidas a Dios. Con humildad y sencillez de corazón, cuando tocas la puerta, Él le abre. Aquel que llama, Él le responde. Vamos a hacer solamente una breve enseñanza si hay contradicciones con respecto a los ángeles caídos, que según muchos enseñaron, son aquellos que tienen el título de ser los hijos de Dios, como la palabra describe en Génesis capítulo 6. Vámonos a la escritura. Génesis capítulo 6, desde el verso 1, dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ojo como dice el texto, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hombres, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Analicemos esto. ¿Qué es lo que tomó el hombre, obviamente no teniendo revelación de parte de Dios, diciendo que los hijos de Dios son estos, los ángeles? No es esto lo que dice la palabra, porque desde el comienzo en el primer verso especifica comenzar los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. El hecho de que el texto diga hijos de Dios y por separado diga hijas de los hombres no está difiriendo de uno con otro. Hijos de Dios se refiere a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Que hacen la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver claro que en el capítulo anterior, en Génesis capítulo 5, especifica la descendencia, generación que viene de Adán. Y estos son los hombres que eran de gran renombre, que en el mismo texto de Génesis 6 también lo especifica. Voy a mencionar algunos de los nombres que aparecen aquí, que entre ellos está Matusalén, está Noé, está Enos, está Cainán, está Mahalalel, está Enoc, también menciona a Lamec, también menciona aquí a Jalael. Son estos hombres de los cuales vivieron muchos años, 600 años, 800 años, 700 años. Estos son los hombres que la palabra describe en Génesis capítulo 6, desde el verso 4 dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos son los hijos de Dios, que ellos vieron las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres, y obviamente en ese tiempo Dios había ordenado de manera obligatoria que la tierra tenía que reproducirse. Y para ello obviamente los hijos con esto lo utilizó a estos hombres, quienes obviamente eran de parte de Dios, eran hombres de renombre, eran hombres valientes y hombres aferrados a Dios. Así que no podemos pensar que los ángeles cayeron del cielo y se involucraron con mujeres. No, porque la Biblia también describe en dónde fueron colocados estos ángeles que cayeron. Y no solamente esto, sino que también vamos a leer en la palabra de Dios, porque recuerden que la palabra de Dios no se contradice, donde también especifica el Señor Jesús y dice en el libro de Mateo capítulo 22, en el verso 29 y 30, vamos a leer desde el 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. La resurrección es el reino de los cielos, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué pasa con los ángeles de Dios en el cielo? Que no se dan en casamiento, o sea que no tienen intimidad. El hecho de que Satanás haya tenido una conversación con Eva en el huerto del Edén fue un diálogo en donde la palabra describe que fue seducida por las palabras de la serpiente, o Satanás, el diablo, el cual es un título dado a Satanás. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 3 en adelante, describe claramente de que la serpiente antigua es el diablo, Satanás, el mismo que estuvo allá con la mujer. No es una culebra común y corriente. La palabra describe que obviamente esta serpiente seduce a la mujer.
no en la parte natural común y corriente un hombre podría seducir a una mujer o una mujer a un hombre, porque un espíritu no tiene intimidad, es asexuado. Vamos a ver exactamente cuál es la naturaleza de los ángeles. En Hebreo capítulo 1, en el verso 7, la palabra describe ciertamente, hablando de Dios, Él es el que hace a sus ángeles espíritus. Mira cómo lo dice. Ciertamente de los ángeles dice el que hace. ¿Quién es Dios? El creador que hace a sus ángeles espíritus. La naturaleza de los ángeles es espíritu. Por lo tanto, como es espíritu, no tiene la anatomía o forma humana. Bueno, la forma humana sí, porque fuimos creado a imagen y semejanza de Dios, pero no tiene lo que es la anatomía o los órganos o partes como un ser humano, porque es espíritu. Espíritu. Así que está descartado en las escrituras que los ángeles tuvieron intimidad con las mujeres. Hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Como lo describe en el libro de Juan capítulo 8, desde el verso 41 en adelante, la palabra describe con claridad que cuando se es hijo de Dios, la voluntad de Dios se hace. Y cuando no se hace la voluntad de Dios, entonces se hacen hijos del diablo. Eso se lo dijo el Señor Jesús a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo porque la voluntad de vuestro padre el diablo es la que queréis hacer. No sois hijo de Dios porque no es la voluntad de Dios que quieren hacer. Por lo tanto, el título hijo de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y estos hombres conocidos como Lamec, como Mahalalel, como Matusalén, Enoc, como Noé, que fueron hombres que vivieron íntegro en la presencia del Señor. Así que en este tema, junto a otros temas que estaré compartiendo referente a si hay o no contradicciones en la palabra, en este tema no hay ninguna contradicción. Los ángeles no tuvieron intimidad con las mujeres. Fueron hijos de Dios, ser humano común y corriente, que de ellos la palabra describe que también vinieron los famosos gigantes conocidos como los hijos de Anac, que entre ellos está un muy famoso conocido como Goliat. Por lo tanto, está descartado absolutamente que no hay intimidad entre seres humanos y ángeles. Que el Señor Jesús bendiga y abra el entendimiento de